La sustancia gris del lóbulo parietal del lado izquierdo recibe información de la vía propioceptiva del lado derecho. ¿Por qué? Porque la segunda neurona se decusa de un lado para otro. Entonces, el lóbulo parietal derecho recibe información sensitiva de todo el hemicuerpo izquierdo y viceversa. El hemicuerpo derecho llega la información hacia el lóbulo parietal izquierdo. O sea que los lóbulos cerebrales, en este contexto sensitivo, recibe la información contralateral, o sea, del lado contrario. Ahora vamos a describir la vía termoalgésica, ¿sí? Eso quiere decir que los receptores que se encuentran en la piel van a captar la información dolorosa y la información térmica. Pueden ser de las terminaciones libres. Entonces, una vez que se estimule este tipo de receptores, térmico o del dolor, entonces va a viajar a través de la neurona pseudomonopolar. Pero los cuerpos neuronales y las dendritas de la segunda neurona se encuentran en el asta posterior de la médula espinal, que corresponde a la sustancia gris, pero del mismo lado. ¿Ok? Entonces, los cuerpos neuronales y dendritas de la segunda neurona se encuentran posterior de la médula espinal del mismo lado de la piel. Eso quiere decir de que si se recibe dolor, por ejemplo, en la mano derecha, la neurona pseudomonopolar va a llegar al asta posterior de la médula espinal del lado derecho, ¿sí? Va a hacer contacto o sinapsis con la segunda neurona. Una vez que se estimule los cuerpos neuronales y dendritas de la segunda neurona a través de los potenciales postsinápticos excitadores, ¿sí? Los axones que viajan los pulsares de acción de la segunda neurona van a decusarse. Se decusa de un lado para otro. En este caso sería del lado derecho al lado izquierdo. Y como son axones, tiene que ascender por la sustancia blanca de la médula espinal que se encuentra periférico. ¿Cuál porción de la sustancia blanca? En los cordones laterales o en su porción lateral, ¿sí? Entonces, los axones de la segunda neurona de la vía termoalgésica va a ir por los cordones laterales de la médula espinal y ella asciende hacia la búsqueda de la tercera neurona. O sea, quiero decir que pasa por los cordones laterales de la médula espinal, pasa por el bulbo raquídeo, protuberancia, disculpen, mesencéfalo, hasta llegar a la tercera neurona que se encuentra en el tálamo. ¿Sí? Entonces, en el tálamo hace sinapsis con la tercera neurona. Eso quiere decir de que los cuerpos neuronales y dendritas de la tercera neurona se encuentran en el tálamo, en el mismo núcleo del tálamo de la vía propioceptiva. Eso quiere decir que se encuentra en el núcleo ventroposterolateral del tálamo, la tercera neurona, tanto de la vía termoalgésica como de la vía propioceptiva, cuyos axones van a ir a la sustancia gris del lóbulo parietal. ¿Ok? Igual que la vía propioceptiva. El lóbulo parietal derecho, por ejemplo, capta la información de la piel del hemicuerpo izquierdo y viceversa. El hemicuerpo derecho capta la información el lóbulo parietal izquierdo. Entonces, la diferencia está de la vía termoalgésica y propioceptiva es dónde se encuentra la segunda neurona y dónde se decusan. Una se decusa en la médula espinal y la otra, propioceptiva, se decusa en el bulbo raquídeo. Eso quiere decir en el tallo encefálico. Ahora, ¿qué pasa con los receptores interoceptores que se encuentran en las vísceras, como por ejemplo el corazón? ¿Qué ocurre? Los receptores que se encuentran allí no detectan cualquier tipo de estímulos. Tenemos los quimioreceptores, donde detectan, por ejemplo, concentración de oxígeno, de glucosa. Tenemos los baroreceptores, que detectan información de presión. Y tenemos los del dolor. ¿Qué ocurre? Ya hemos estudiado la vía termoalgésica, en donde la neurona pseudomonopolar hace sinapsis con la segunda neurona en el asta posterior de la médula espinal, ¿sí? En ella se decusa, pasa por el cordón lateral,
de la médula espinal, que es sustancia blanca, del lado contralateral, asciende por el tallo encefálico y llega a la tercera neurona que se encuentra en el tálamo, ¿sí? Para luego llegar la tercera neurona hacia la sustancia gris del cerebro, donde se encuentra el área sensitiva primaria en el lóbulo parietal. ¿Qué ocurre? El punto clave aquí es que la primera sinapsis, que es cuando se comunica la primera con la segunda neurona, se encuentra en el asta posterior de la médula espinal, ¿sí? Eso quiere decir de que el cerebro interpreta la localización del dolor, ¿sí? Por ejemplo, el dedo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso sería el dedo izquierdo, lo interpreta el lóbulo parietal derecho, ¿sí? Y que esa es la información que tiene que transmitirse mediante las vías nerviosas para llegar la percepción de dónde se localiza en el área corporal la parte sensitiva, ¿sí? De la piel, y también qué tipo de percepción está recibiendo, si es térmico, si es algésico, etcétera. En este caso, que es la vía termoalgésica. ¿Qué ocurre? Que la vía pseudomonopolar de los receptores interoceptores, por ejemplo, del corazón, hace sinapsis con la misma segunda neurona en el asta posterior de la médula espinal, igual de la vía termoalgésica. Eso quiere decir de que tanto la vía, por ejemplo, de la sensibilidad del corazón como de la piel, hace sinapsis con la misma segunda neurona. Y ustedes se preguntarán, ajá, ¿cómo hace el cerebro, por ejemplo, para poder decir si el dolor viene del corazón o de la piel? Porque la segunda y tercera neurona transmite la misma información independientemente si viene o de la piel o del corazón. Resulta que el cerebro interpreta si, por ejemplo, hay un daño en el tejido cardíaco, bien sea porque hay un infarto del corazón e infarto del miocardio, ¿sí? Eso ocurre porque hay un taponamiento de una arteria del corazón que genera muerte celular y dolor del corazón, ¿sí? Y que esa información viaja por la neurona pseudomonopolar hasta el asta posterior de la médula espinal, donde se encuentra la segunda neurona de la vía termoalgésica, ¿sí? Como esa información lo activó el corazón, pero no lo activó la piel porque la piel está normal, el cerebro lo interpreta que el dolor viene de la piel a pesar de que el dolor lo origina el corazón. Por esa razón, cuando hay un infarto agudo al miocardio, le duele es el pecho o la región anterior del tórax. Pareciera que el dolor viene de la piel, ¿sí? Del tórax, del pecho izquierdo, por ejemplo, y del brazo izquierdo. Entonces, cuando hay un infarto agudo al miocardio, entonces ocurre dolor, pero el cerebro interpreta que el dolor viene de la piel que está del tórax, del pecho, del lado izquierdo y del brazo izquierdo, a pesar de que el origen del dolor no viene de la piel de esa zona, sino que viene del corazón, ¿sí? Por esa razón, este fenómeno fisiológico se llama dolor referido. Eso quiere decir de que el cerebro interpreta que el dolor viene de la piel cuando en realidad el dolor viene una de las vísceras, en este caso el corazón. Por ejemplo, el dolor abdominal cuando hay cólicos, ¿sí? A pesar de que el dolor viene del intestino, ustedes se tocan la panza o el abdomen. ¿Por qué? Porque pareciera que el dolor viene de la piel abdominal cuando en realidad el dolor viene del intestino, bien sea porque les cayó mal algún alimento, ¿sí? O el dolor del vientre, en el caso de la menstruación en las mujeres, siente un dolor de la piel en la región baja del abdomen, porque ocurre lo mismo. La misma vía, por ejemplo, intestinal o del útero, queda de las neuronas pseudomonopolar del dolor hacia la misma sinapsis que la región de la piel, ¿sí? En la vía termoalgésica. Otro punto. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿ese dolor referido, hay alguna manera de disminuir ese dolor proveniente de la víscera? Sí. Recuerden que esta segunda neurona entonces lo activa las vísceras o lo activa la piel. Si, por ejemplo, hay un dolor de tipo cólico a nivel abdominal, ¿sí? Porque hay una distensión abdominal que genera dolor.
¿Qué hacen las madres, por ejemplo, para aliviar el dolor abdominal? Soban, ¿sí?, el abdomen del niño, por ejemplo, para calmar el dolor. ¿Por qué? Porque si el dolor viene del intestino, ¿verdad?, que hace sinapsis con la segunda neurona, el estímulo táctil que se encuentra aquí en la piel, como que disminuye la información que viene de las vísceras. Y entonces la información que viene táctil de la piel predomina sobre la información del dolor que viene de las vísceras. Y por esa razón hay una teoría de la compuerta en el cual un dolor puede ser, digamos, de alguna manera disminuido en información porque hay otro estímulo no doloroso que hace de que desplace esa información. En ese caso, el estímulo táctil desplaza la información del dolor, por ejemplo, de las vísceras. Eso ocurre también, por ejemplo, cuando un futbolista se lesiona y produce un esguince, ¿ok?, o un dolor que proviene del músculo, se utiliza un spray que da la sensación del frío de la piel. Y eso es porque la sensación del frío de la piel disminuye la información del dolor que proviene de otros órganos. Entonces, esta teoría de la compuerta lo utiliza mucho para aliviar el dolor. Hay otro sistema que amortigua el dolor, ¿sí?, aprovechándose de la primera sinapsis que comunica la primera con la segunda neurona de una vía descendente. Eso quiere decir que viene del encéfalo hacia la médula espinal. Existe una estructura que se encuentra en el mesencéfalo que se llama sustancia gris periacueductal. Porque es una sustancia gris, o sea, eso quiere decir que se encuentran cuerpos neuronales y dendritas, ¿ok?, que se encuentran alrededor del acueducto de Silvio, ¿sí? Y esa se encuentra en el mesencéfalo. Esa información, ¿verdad?, que viaja y desciende hacia la primera sinapsis de la vía termoagésica, que en la asta posterior de la médula espinal, libera endocannabinoides. Y eso hace de que, de alguna manera, la segunda neurona disminuya su actividad porque lo que hace es hiperpolarizar o colocar cargas negativas dentro de la neurona para evitar de que la segunda neurona se active y envíe información del dolor hacia el cerebro. Y eso hace, por ejemplo, de mecanismo de defensa cuando hay un dolor crónico o un dolor persistente, ¿sí? Entonces, fíjense que los endocannabinoides a nivel de la médula espinal actúa en la primera sinapsis de la vía termoalgésica, la comunicación entre la primera y segunda neurona. Y hay procesos psicológicos que pueden modular la liberación de los endocannabinoides, bloqueando o disminuyendo de alguna manera la primera sinapsis de la vía termoalgésica. También ocurre que hay personas que tienen el umbral del dolor distinto. Hay personas que son más sensibles a otras del dolor y tiene que ver también con la primera sinapsis de la vía termoagésica y su conexión con el tallo encefálico por la liberación de los endocannabinoides. Entonces, esto es un resumen de la vía termoagésica y de la vía propioceptiva. Lo importante es dónde se decusa. La vía, por ejemplo, propioceptiva y mecanorreceptores se ocurre justamente en el bulbo raquídeo, donde se hace sinapsis con la segunda neurona acá. ¿Ok? Mientras que la decusación en la vía termoagésica ocurre en la misma médula espinal. ¿Sí? Independientemente sea de la vía propioceptiva o de la vía termoagésica, la tercera neurona se encuentra en el tálamo, específicamente en el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Y la tercera neurona llega la información hacia la sustancia gris en el lóbulo parietal, donde se encuentra el área sensitiva primaria, ¿sí? Que eso es lo que tienen en común tanto la vía termoagésica como la vía